En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este momento que nos permite reunirnos en tu nombre para seguir profundizando el misterio a través del cual te nos has revelado el misterio de tu Santísima Trinidad. Concédenos la gracia necesaria para que el esfuerzo intelectual que realizamos redunde en frutos provechosos para el bien de nuestra alma y el bien de las personas que también conviven con nosotros. Ofrecemos este momento de nuestra clase, especialmente por quienes más necesitan de ti. Te lo pedimos a ti, que si reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Nos vamos a ir ahí con esta partecita un poquito pues de lo que pues teníamos ya, hemos estado viendo a través de pues el tiempito, ¿no? Ya llevamos acá 2 lecciones y entonces habíamos comentado pues que había por ahí algunas cuestiones de dudas quizás que íbamos a dejar para cuando tuviéramos esta oportunidad. Y entonces quisiera yo retomar un poquito lo que la semana pasada les dejé y a partir de eso ya poder ahorita entonces, para que nos sirva como de memoria, pues empezar a contemplar alguna de las realidades de esto que a lo mejor nosotros tenemos, ¿no? Y esto pues que nos puede ayudar a cada uno de nosotros, así como ese repaso. Estamos entonces en la sesión 1 y aquí se trata de este conocimiento, saber conocer a Dios y el conocimiento que podamos tener de Dios, que entonces también nosotros pues, lo podamos ir aplicando a nuestra vida. Vimos una especie de sesión 0, donde yo les hablé de algunos planteamientos desde la misma antropología para poder nosotros comprender cuál es el proceso de nuestro conocimiento. Y a partir de esos elementos, entonces, ya veíamos cómo primero tenemos que afirmar que si hay esa posibilidad de conocer a Dios, sea de manera natural, de manera sobrenatural o de manera directa. Ese conocimiento natural, pues podemos decir, es algo limitado, se da a partir de la experiencia sensible. El conocimiento sobrenatural, bueno, pues es sobrenatural porque se refiere pues ahí a nuestro Señor, propiamente es lo que estamos ahí nosotros conociendo. Y lo siguiente que nosotros podríamos también aquí afirmar en ese sentido, pues es que para que lleguemos a esto necesitamos hacer analogías, dado que no lo tenemos de manera directa. Esta partecita del conocimiento directo también, pues es el que se da con lo que se llama la visión beatífica, que es parte de lo que Dios da como la gracia. Bajo estos argumentos empezamos a ver el conocimiento de Dios en el Nuevo Testamento, a través de signos, decíamos nosotros, a través de la misma creación. Fue pues ahí ese primer planteamiento que nosotros hicimos. Después conocemos a Dios también por la fe, como creyentes, pues también estamos a esa gracia para en Cristo poder conocer al Padre. Y ese conocimiento de Dios ya ahora como una visión, entonces hablamos un poquito precisamente de lo que era, de lo que implica el día que nosotros podamos estar precisamente con el Señor. Y el segundo elemento que acá retomamos fue el conocimiento humano. ¿Cómo es que nosotros conocemos? Aquí fue donde ya pudimos ir uniendo algunas piezas con lo que nosotros vimos en la sesión 0, vamos a llamarle así. Conocemos pues a través de lo sensible. Aquí estuvimos afirmando la semana pasada esta realidad del conocimiento humano, cómo está ligado a lo sensible, cómo nuestros sentidos van a entrar en contacto con esas realidades materiales y a partir de ahí se va a ir elaborando precisamente dentro de nosotros, pues lo que podemos llamar ya las ideas, después de ideas, esos conceptos o definiciones. Esto implica, por eso se decía, un proceso de abstracción. Abstraemos de la realidad ese tipo, pues, ahí de realidades. Y es aquí donde nosotros, pues, nos podemos ir encontrando para conocer realmente lo que nos rodea. Esto fue un poquito lo que estuvimos viendo la semana pasada propiamente. De esto, yo no sé si hubiese alguna pregunta, alguna duda, para que nosotros entonces pudiésemos resolverla y seguir caminando en lo que tenemos para el día de hoy. Si alguien tiene la duda, yo les pediría que activen su micrófono, están ahorita todos desactivados y ahí la vamos planteando.
Nada, nada. Bueno, preguntaban un poquito del manual. Vamos siguiendo ahí el recorrido del manual que están ustedes utilizando. Solo a excepción de lo que vimos en la primera sesión, eso es parte de la parte antropológica, la antropología filosófica. Entonces, son elementos que nos permitan a nosotros conocer para poder ya ir como aplicándolos a esto. Pero todo lo demás, voy sujetándome ya al manual, pues para facilitar un poquito, que no nos podamos como extraviar ahí en el camino. Entonces, vamos a continuar con lo que tendríamos para el día de hoy en este sentido, ¿no? Voy a checar un poquito esta pantalla. Tenemos aquí hacer mis ajustes para poder visualizar también acá cuando tengan alguna participación. Denme tantitito mientras acomodo aquí mi computadora. Ok. Bueno, estamos entonces ya en este sentido, en hablando de cómo conocemos los seres humanos. Decíamos, conocemos a partir de lo sensible, hacemos la experiencia, como que capturamos los objetos que podemos tener ahí a nuestro alrededor, y este conocimiento pues implica esa abstracción, es lo que hace, ¿no? Se está abstrayendo. Vamos a ver ahora entonces cómo el conocimiento humano también va a proceder a partir de comparaciones, y esas comparaciones nos ayudan a nosotros entonces también a ir conjuntando ya un conocimiento más elaborado. Podemos decir esto: una vez que se ha formado ya el concepto, entonces yo puedo ir elaborando ya juicios. El juicio ya implica un ejercicio de cierto razonamiento. Entonces ya tengo el concepto, por ejemplo, de lo que es un árbol, y ya tengo el concepto por acá de lo que son los colores, y a la hora de unirlos, entonces puedo ya hacer un juicio, puedo juzgar algo. Este árbol es verde. Decir el árbol es verde ya implica un juicio que va a usar los elementos que se tenían. Hace unos días encontré por ahí una niñita, estaba yo platicando con ella, y le preguntaba yo a la niñita: oye, ¿de qué color es esto que tienes? Tenía un juguetito por ahí. Y me dice: es de color uva. Entonces, pues es la forma en la cual nosotros precisamente pues vamos aprendiendo nuestros colores, nuestra experiencia. Es ahí lo que cómo se va realizando, ¿no? Hacemos así ya nosotros ya los juicios. Color uva, bueno, pues el color uva sabemos no existe, pero pues así se expresa la pequeña en ese sentido, y nos ayuda precisamente a esta realidad, ¿no? Tener conciencia de los juicios que podemos ir así como emitiendo en esta parte. Ahora, este conocimiento de carácter humano que se va a hacer con esos juicios nos va a permitir afirmar que el juicio es entonces el acto que hacemos en el intelecto, en nuestra mente, para unir o para separar dos miembros, entiéndase, dos conceptos, mediante una afirmación o una negación. El árbol es verde, el árbol no es morado. Entonces yo puedo ya empezar a jugar. Imaginemos que yo les doy una serie de palabras, ya todos conocemos las palabras, ¿no? Pero que yo les dijera: vamos a hacer un juego. Este juego se llama vamos a aprender palabras nuevas o oraciones nuevas. Entonces les doy unas tarjetitas que tienen 10 palabras, y con esas palabras ustedes tienen que hacer una oración. Entonces, una cosa es el contenido de palabras que ya sabemos, pero la otra realidad es organizarlo a través de la gramática de tal manera que tenga una lógica. Y entonces esto es hacer un juicio. A través de afirmaciones, a través de negaciones, vamos a ir expresando este conocimiento. Esto nos va a ayudar a preguntarnos: ¿esto que conozco es así o no lo es? Entonces, desde aquí ya voy a empezar también a juzgar esa realidad. Si yo les dijera en este momento, aquí tengo este objeto, es una pila, pero si yo les dijera: es que es una especie de cargador de celular, entonces ya puedo yo preguntar: no, no lo es. ¿Por qué? Pues por los conceptos que yo ya tengo, que yo aprendí, ya entonces puedo ir verificando también aquello que se me da. Ese conocimiento humano alcanza una plenitud cuando se da una adecuación del conocimiento que tengo yo en mi mente, en mi intelecto, con la realidad. Esto es lo que se llama la verdad. Algo es verdadero cuando lo que tengo en mente
es igualmente adecuado, esa perfecta adecuación con lo que hay en la realidad. El ejemplo que les ponía, y yo les dijera, bueno, esto es un cargador de celular. Entonces, lo que yo tengo en la mente no se adecua a esta realidad. Y entonces van a decir, no, eso es una mentira. Esto no es un cargador de celular, es una pila. Entonces, si yo digo esto es una pila, ahí se da esa adecuación. Y cuando se da la adecuación de lo que ya tenemos nosotros en el intelecto con la realidad, llegamos a la verdad. Eso es lo fundamental aquí. Entonces, ese proceso de abstracción partió de lo sensible y empieza a hacer esas comparaciones de tal manera que me permitan llegar a una verdad o decir que esto no es verdad, que es una mentira, ¿no? Y ya si imaginemos un poco el proceso que sucede dentro de nosotros. Hay un proceso como de organización a nuestro interior para que entonces se pueda ir precisamente generando todo este conocimiento que tenemos. Ahora, estamos así ya en la articulación de lo que es precisamente ya el conocimiento. Ya estoy conociendo yo varias realidades, ya estoy conociendo yo varias cosas, pero tengo que darle una organización, una sistematización para que esto me ayude a que realmente pues alcance yo a tener una lógica, ¿no? Si resulta que esta no funciona, que esto pues no sea una lógica, entonces definitivamente yo no puedo hablar de una adecuada articulación. Estaría yo como mintiéndome, como engañándome, ¿no? Y para esto necesito el raciocinio. El raciocinio me tiene que ir ayudando a través de los juicios que hacemos para ir haciendo más afirmaciones. Puedo decir, el árbol es verde y el árbol verde está en el bosque. Ya voy armando todo mi discurso y esto pues a mí me va a ayudar precisamente a lo que yo voy estableciendo. Vamos dando un pasito más. Aquí entonces lo que estamos haciendo es explicitar lo que está implícito, lo que tiene algo dentro. Este objeto dentro de sí mismo tiene su ser pila. Entonces lo único que estoy haciendo es explicitarlo, ponerlo con palabras para que a través de explicitar lo que está dentro de, entonces, pues yo puedo expresar la razón. No tengo que inventar las cosas. Cuando se me da un objeto, lo que tengo que hacer es respetarlo. Este objeto ya tiene su naturaleza, ya tiene su esencia. No puedo llegar y cambiar y decir, no, no, este no es una pila, es un cargador de celular. Claro que no. Tengo que respetar lo que el mismo objeto ya por su esencia, pues me va presentando. Ahora, esto me va a llevar a hacer una comparación entre las realidades que conozco y las analogías. Voy a hacer esas comparaciones de maneras análogas que me permitan ir conociendo y profundizando así la realidad. Si yo comparo, esta pila es verde, ya tengo ahí dos conceptos, tengo el concepto pila, tengo el concepto verde, ese color. Entonces, cuando se da esa adecuación de lo que estoy diciendo con la realidad, es gracias a esa comparación que hago, a ese manejo, digámoslo de esta manera, con los conceptos que yo ya tengo. Aquí viene la pregunta interesante, ¿no? ¿Qué sucede cuando nuestra mente, cuando nuestro intelecto no tiene ese pleno acceso a la realidad? ¿Qué es lo que pasa? Si nos damos cuenta, pues es ahí donde va a entrar el tema de Dios, porque no puedo decir, miren, aquí está Dios. Entonces, cuando mi intelecto, mi mente no tiene ese pleno acceso a la realidad, ¿cómo se procede, no? Y es entonces en estos casos que el proceso de comparación entre el conocimiento que ya se tiene y la realidad que pretendo conocer me va a permitir descubrir al menos una proporción, una partecita, pero no la totalidad. Yo puedo ir hablando, bueno, todo lo que conocemos, lo vamos razonando, pues debe de tener un principio, debe de tener un origen. Ese principio, ese origen, si nosotros dijéramos, bueno, esta pila viene de otra y esta de otra y esta de otra, me haría yo una cadena interminable, ¿no? Tengo que llegar a un principio sin principio. Algo a partir de lo cual surja todo lo que existe,
pero que al mismo tiempo no tenga principio. Ya choca ya mi lógica. ¿Por qué? Porque para nosotros todo lo que existe pues va a tener un origen, tiene una causa, ¿no? ¿De dónde viene? Pero si nosotros profundizáramos esto y esto y esto y nunca le encontráramos esa causa, de manera infinita nos fuéramos hasta no sé dónde, pues nunca vamos a alcanzar a resolver ni siquiera una partecita de esto. Que yo diga, bueno, hay un principio sin principio, me permite comprender al menos una proporción, un atributo, una partecita de esa realidad de la cual en este caso viene todo. Nosotros en la filosofía podemos llamarla esto el ser absoluto, el ser que le da ser a todos los demás seres. Todo lo que hace que exista viene de algo que es, y esto lo va a ir desarrollando. Pero tengo que llegar a ese punto, un principio sin principio. Nosotros lo llamamos Dios. No lo abarco, no lo comprendo en la totalidad. ¿Cómo hay algo que exista sin que antes existiera algo más, no? Pues sí, se tiene que llegar a ese punto. En algunos momentos, por ejemplo, hablando de las doctrinas de la creación, se habla de la explosión, del Big Bang y la evolución, y está bien, no tenemos ningún conflicto con la fe con eso, porque al final y al cabo, para que haya una explosión, tuvo que haber algo que explotara. Dicen, es que es la materia eterna. Bueno, materia eterna, ser absoluto o Dios es el principio que no tiene principio. ¿Cómo es esa materia eterna? No sé. ¿Cómo es Dios? Pues tampoco sé agotarlo en su totalidad. Pero nosotros, por ejemplo, en lugar de creer en una materia eterna, creemos en un ser eterno. Porque si yo hablo de un ser, ese ser eterno tiene algo que se llama inteligencia, tiene una mente ordenadora. Todo lo va a ir ordenando de tal manera que surja todo lo que hoy hay. Si yo dijera que es la materia, pues la materia, al no tener esa mente ordenadora, pues todo es fruto de la casualidad. Y si yo me observo a mí mismo, cómo funciono como persona, como ser humano, pues la verdad, somos los seres humanos mucha pieza para pensar que somos frutos de la casualidad. Hay un estudio muy interesante alguna vez me tocó escuchar por parte de investigadores de la UNAM, de astrología y estas cosas de los astros y todo aquello. Y entonces la científica decía en alguna conferencia, si la Tierra estuviera movida un grado más a un lado de lo que está hoy, no sería posible que existiera la vida, porque el calor del Sol llegaría en otra proporción de tal manera que impediría que existiera la vida en este mundo. Entonces, parece increíble, ¿no? O sea, está acomodado el planeta Tierra a la justa distancia con el Sol en este caso, para que sea posible la vida. Y eso no puede ser nada más casualidad. Nosotros hablamos de que hay una mente, hay una inteligencia ordenadora de ese ser absoluto. Mientras unos hablan quizás de materia eterna y de pura casualidad salió todo, nosotros hablamos de un ser absoluto. En ambos casos, lo que nosotros podemos hacer solamente es conocer una proporción, un pedacito de eso. Intuimos, reflexionamos, pero estamos ante un misterio. Entonces, en esos casos, cuando nosotros no tenemos el pleno acceso a la realidad, lo que nos queda aquí, pues es quedarnos con ese atributo, con ese pedacito, con esa proporción. Por eso decimos, en este caso, la comparación que hacemos no nos va a dar un conocimiento exhaustivo, ¿no? Pero sí adecuado. No total, pero sí nos va a dar, nos va a ofrecer esa posibilidad de ese conocimiento, pues al menos adecuado. Podemos tener cierto conocimiento, una proporción, un pedacito, algo que podemos llamar nosotros la analogía. Esto entonces es cuando nos encontramos ante este tipo de realidades que pues nos rebasan a nosotros en esa situación. Vamos a recapitular un poco lo que hasta aquí se ha visto. Tenemos una triple limitación hablando de esto en lo que se refiere al conocimiento. ¿Por qué es limitado nuestro conocimiento? Pues primero porque se refiere a las cosas sensibles. Segundo, pues porque lleva un proceso de abstracción y pues no podemos con todo. Y tercero, porque hacemos ciertas analogías, comparaciones. No tenemos la totalidad y entonces tenemos que usar ese tipo de analogías.
Les pongo un ejemplo de una analogía. Cuando yo digo, me refiero a nosotros en México, nos referimos a una persona que tiene mucho dinero, decimos, esta señora tiene un chorro de lana. Es una analogía, es una comparación. Pero si esa afirmación yo se la presento a una persona, aún hablando español, el mismo idioma, pero una persona de otro país hispano, no me va a entender. Si yo le dijera a un español, oye, es que esa señora de allá tiene un chorro de lana, a lo mejor aquel cuate lo que va a imaginar es que tiene una fuente en su casa y de esa fuente está saliendo un chorro, pero en lugar de agua de lana, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ese es nuestro contexto. Nosotros usamos mucho estas analogías, estas comparaciones que nos permiten alcanzar esa comprensión al menos limitada de algo. Hay una triple dificultad en lo que se refiere al conocimiento de Dios. Lo primero, bueno, pues es que Dios no es sensible. No es algo que podamos ver, tocar, escuchar, palpar, como los demás objetos. Lo que es sensible es material. Y lo que es material, pues tiene caducidad. Dios, si fuera material, entonces sería con fecha de caducidad y pues ya no sería Dios, ¿no? Porque pasaría, no sería eterno. Dios no se puede someter a un proceso de abstracción porque no es que yo pueda comprender todas las cosas de Dios. Y al hacer la analogía, pues tampoco puedo yo pensar que Dios es comparable con alguna cosa. Pues claro que no, porque Dios rebasa absolutamente todo. Y esto entonces nos permite hacer esta última afirmación. Dios debería ser conocido con una inteligencia, con una intelección simple, sin ninguna mediación. ¿A qué nos referimos con esto? Pues nos estamos refiriendo a los momentos en los cuales podemos tener la visión beatífica. Eso será, bueno, pues cuando nosotros pues estemos ya delante de Dios cara a cara. Esto un poco en torno a lo que es el conocimiento humano. ¿Cómo es que conocemos? Dejo de compartir pantalla por si hasta aquí en esto del conocimiento humano hubiese alguna pregunta, alguna duda que tuviéramos por ahí. Yo, padre. ¿Cómo dijo que Dios debería de ser conocido? ¿Cómo? Dios debe ser conocido con una intelección simple, es decir, que no haya ninguna mediación, es decir, de manera directa, lo que llamábamos la visión beatífica. Así sería, o sea, para que yo pueda realmente conocer a Dios, pues tendré que esperar a que estemos cara a cara con Él. Ok, vamos entonces con la pregunta. Padre, yo siempre he pensado que el juicio es negativo. Ahorita con el razonamiento que usted da, por supuesto que tiene que haber en mi vida juicio para poder, pues saber en dónde estoy, quién soy, ahora sobre lo que está hablando de Dios. Pero ahorita todo lo que está comentando es el razonamiento de la existencia de Dios en su totalidad. Pero para llegar a eso es, a ver si me explico, padre. Dentro de mi entorno, contexto, el juicio que puedo decir de la explicación de su árbol, yo le puedo poner dentro del juicio, bueno, es un árbol de color verde que está hermoso, que está de buena altura, o negativo. O sea, como humana, limitada, es válido, bueno, sí, dentro de lo que yo he experimentado en lo largo de mi vida. Ya no entendí. Y ahí me limita a lo que voy, padre. Ahí me puede ampliar o me puede limitar la cuestión de Dios, de lo que usted decía de la creación, que es absoluta, no el Big Bang, del impacto, ni nada de eso. No sé si me expliqué, padre. La segunda parte no alcancé a comprender realmente. Vamos a tratar de retomar. La connotación de los juicios, en este sentido que estamos hablando, eso se llamaría la epistemología o la nociología, cómo conocemos. Entonces, hacer la separación de lo que sería un juicio a lo mejor de carácter moral. El juicio moral va a decirme esto es bueno y esto es malo. Cuando luego decimos es que estoy de juzgón, estoy de criticón, va en la materia moral.
Pero aquí no nos referimos a eso. Sí juzgo una realidad, pero no voy a ver si es buena o es mala. Voy a juzgar qué es. Y entonces voy a juzgar que esto es una pila, que esto es un reloj, que esto es... esos son los juicios. Y podemos también hacer los juicios negativos, no en razón de crítica, sino en razón de que no es eso. Yo les decía, esto no es una pila. Ese sería el juicio negativo. El juicio positivo, esto es. Y el negativo, esto no es. Ajá. Ese sería un poquito de la primera parte que comentaba. Lo de la segunda no se lo alcancé a comprender. No sé si pudiese Pero con la primera que usted me explicó, yo ya me contesté la segunda parte. Okay. Perdón, pero gracias. No, para servir. Bueno, ¿alguien más tuviese alguna pregunta, alguna duda? Yo, padre, entonces, un juicio es a la conclusión que yo llego en base a lo sensible y a la realidad de algo. Sí, pero también en base no solo a lo sensible, porque empezamos a sacar conceptos y los conceptos, algunos de ellos no van a ser sensibles. Por ejemplo, el color. Yo no puedo decir, mira, aquí está el verde. Son conceptos que vamos aprendiendo de común acuerdo, los números. No sé si estamos en un aeropuerto en China, a lo mejor no le entiendo nada a sus letras, pero los números sí, porque son igual en todos lados. Entonces, el juicio sí es como llegar a esa conclusión de la que usted habla, pero a partir de lo que vamos ya elaborando, de lo que tenemos acá. Ya me enseñaron que esto es una pila, ya me enseñaron que ese es el color verde. Fíjense el ejemplito que les ponía de la niña, ¿no? ¿Cómo les enseñamos luego a los pequeños los colores? Yo les decía, la niña me decía, este es color uva. Pues no hay color uva, ¿no? Voy a ir a comprar un sillón de color café y a lo mejor me dicen, es color camello. ¿Cuál es el color del camello, no? Entonces, son los colores básicos que tenemos. Algunos de esos conceptos los aprendemos, digamos, como por acuerdo de la humanidad, por una convencionalidad. De manera convencional decimos que esto es verde en la humanidad. Alguien puede decir, no, mejor en lugar de que sea verde que le hayan puesto morado. Pues, pudiese ser morado, pero todos tendríamos que estar como de acuerdo, ¿no? Para esos conceptos. Pero aquí lo interesante del juicio ya es cómo yo junto mis conceptos, los aplico y los aterrizo en esas especies de conclusiones. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, vamos a pasar entonces, vamos a seguir con esta nuestra primera sesión. Esta es una sesión larga porque nos hace todo el planteamiento, ¿no? De cómo conocemos a Dios. Ahorita por eso no les he mandado todavía el esquema, ¿no? Porque es larguita la situación acá que tenemos. Bueno, acá entonces pasamos ahora en esta parte de nuestra sesión a hacer esta afirmación, el conocimiento de Dios. Bueno, a pesar de que somos limitados a la hora de conocer, también tenemos nosotros que afirmar que Dios es cognoscible. Nosotros podemos conocer a Dios. Eso lo tenemos que afirmar totalmente, porque si no, si hubiera algo que no puede ser conocido, pues entonces, ¿para qué hago la lucha, no? ¿Para qué hago el esfuerzo? Si estuviera ante algo que fuera incomprensible, ¿no? Voy a poner un ejemplo y me voy a escuchar medio misógino, ¿verdad? Como le dicen luego los señores, decimos los varones, qué difícil es conocer a una mujer, ¿no? Pues le dice el otro, el amigo, mejor ni lo intentes porque nadie las comprende. Bueno, es parte, ¿no? A Dios nosotros podemos decir, tenemos limitaciones humanamente, pero sí lo podemos conocer. No agotar en su totalidad, pero tampoco podemos decir que no conocemos nada de Él. Vamos un poquito entonces para ver cómo podemos hablar de esto. Lo primero que es aquí fundamental es hacer esta afirmación. En todo corazón del ser humano, sea quien sea, hay un anhelo, hay un deseo para conocer a Dios. Y esto, en verdad, nosotros lo tenemos pues que afirmar. Está ese anhelo como inscrito en lo más profundo de nuestro interior, en cualquier ser humano. Es parte de nuestra naturaleza.
Le llamemos Dios, le llamemos ser absoluto, le llamemos no sé cómo le queramos llamar, pero hay un anhelo del ser humano para trascender. A lo mejor hay quien afirma es que después de esta vida no hay nada, pero qué tal si sí, ¿verdad? Como que no acabamos, corre, vayan por el padrecito porque que me confiese, porque qué tal que sí, vaya a ser que me haya yo equivocado, que sí haya algo, ¿no? Entonces, todos tenemos ese anhelo. Este anhelo entonces está en la naturaleza del hombre. ¿Por qué? Pues porque venimos de Dios. Al venir nosotros de Dios, podemos decir precisamente porque soy de Dios, entonces en mi naturaleza va a estar inscrito ese deseo, ese anhelo. Fíjense cómo actuamos respecto a nuestros padres. Siempre hay un vínculo, hay algo que al final y al cabo, pues nos une a ellos, para bien o incluso para mal, pero ya está como escrito, es como nuestro chip. Luego, este deseo de Dios es porque es el fin al cual el hombre pues tiende. Es el hombre el que está buscando su realización. Y esta realización de plenitud es lo que nosotros encontramos precisamente en el Señor, en Dios. Por eso nosotros anhelamos como esa plenitud, como que no nos resignamos a que en este mundo se tenga todo, ¿no? Porque puedo tener muchos éxitos y todo lo demás, pero y después qué sigue, ¿no? Por ese motivo, los seres humanos siempre estamos como los niños, ¿no? Siempre estamos preguntando el por qué. Estamos tratando de buscar la causa de lo que nos rodea. Fíjense cómo lo hacen los pequeñitos, ¿no? Cuando empiezan a conocer. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y están de mendigos preguntones que uno ya no sabe ni qué decirles, ¿no? Pues así somos. Todos los seres humanos tenemos ese deseo implícito de profundizar, de querer más y más y más. Y este anhelo, gracias a Dios, no se detiene. No se puede saciar con nada ni con nadie. Siempre hay esa hambre de más, de más. Y eso es muy bueno. Imaginémonos que los seres humanos, pues hubiéramos dejado de tener este anhelo, pues no tendríamos, por ejemplo, la tecnología que hoy tenemos, ¿no? Pero precisamente porque necesitamos anhelar algo más, por eso se desarrolla la inventiva, ¿no? Y esto es acá muy importante. Esto permite afirmar, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que el hombre es capax Dei. El hombre es capaz de conocer a Dios. Y es acá, pues, lo que nosotros defendemos en ese sentido. Dentro del ser humano hay precisamente esta capacidad, esta posibilidad de conocer a Dios. Dios se deja conocer, pero también el ser humano puede conocer a Dios. Damos otra vueltecita acá en nuestro esquema. Ahora, para conocer a Dios, pues nosotros tenemos aquí que afirmar que lo vamos a conocer de una manera que es indirecta. Y al hacer de manera indirecta este conocimiento que hacemos de Dios, es indirecto porque no lo tengo yo de frente, porque no lo tengo yo así de manera sensible, entonces voy a tener que echar mano de las analogías, de las comparaciones, cosas que puedo yo decir de Dios para que entonces pues pueda definitivamente tener esa posibilidad de conocer algo al menos, de conocer al menos algo de Dios. Esto es lo que sucede. No puedo decir que no conozco, sí lo conozco, pero no total, de manera indirecta, y pues vamos a usar analogías en esto. Entonces, ¿qué significa? Que vamos a conocer de manera indirecta a Dios, pues que tenemos que hacer una especie de rodeo, ¿no? No puedo acercarme directamente al objeto, pues lo tengo que rodear, digámoslo así, tengo que ir en su entorno para ver precisamente qué es lo que de él puedo yo tener. Este conocimiento de rodeo, este conocimiento indirecto, se va a ir facilitando gracias a los efectos, gracias a los frutos, digámoslo así. Entonces, a partir de los efectos, yo voy a conocer la causa, la fuente. Pongo un ejemplo. Imaginemos nosotros, yo no sé qué tan buenas son ustedes, yo soy muy pésimo para identificar árboles, ¿no? Cuando luego recuerdo en algunos momentos que íbamos de misión con los seminaristas o con los muchachos y la gente nos decía,
Pues vayan a la casa de doña Chonita. Está bueno. ¿Dónde está? Allá la que está junto al nogal. ¿Y sabes cuál es el árbol del nogal? Yo no sé cómo distinguir un nogal de un no sé qué, ¿no? No sé. Si me dijeran, bueno, pues resulta que allá junto al manzano, allá junto al durazno, pues quién sabe, ¿no? La forma en la cual yo tendría la posibilidad de conocer de qué árbol se trata, pues es viendo sus frutos. Pues sí, ese que tiene duraznos, pues obvio, pues es el durazno, ¿no? Ese tiene manzanas, es el manzano, el naranja, ese es el naranjo, ese tiene las nueces, este es el nogal. Entonces, por los efectos, por esto que da, yo voy a conocer la causa. Por los efectos, por los frutos, se conoce a alguien, ¿no? Así decimos, por sus frutos los conocerás. Entonces, para conocer a Dios, dado que no lo tengo directo, lo que tengo yo que hacer es fijarme en sus frutos, en sus efectos, para que esos efectos me permitan acercarme precisamente hacia nuestro Señor. Entonces, atribuimos a Dios aquello que captamos en los efectos. Si yo tengo estos efectos, entonces aquí voy a estar hablando, ¿sí?, de algo que estoy observando y que puedo aplicar directamente a Dios. Esto sería una afirmación. Entonces, por ejemplo, yo veo que todo existe, toda la creación, todo es una criatura. Bueno, eso me hace aplicar ese efecto a Dios. Si estas son las criaturas, Él tiene que ser creador. Si no, ¿de dónde salió, no? Yo tengo que observar, bueno, que en la esencia de Dios, Dios es bueno, pues sus frutos van a ser buenos, porque si no sería contrario a su naturaleza. Un árbol de manzanas no va a dar peras, sería contrario a su naturaleza, ¿no? Entonces, a través de los efectos, puedo conocer la causa. A través de estos efectos, conozco a Dios de manera positiva. También vamos a encontrarnos con algunos efectos, ¿sí?, que a lo mejor están en nosotros o los conocemos de algo o de alguien y que nosotros podemos decir, esto no viene de Dios. A lo mejor, voy a usar mucho el ejemplo de los arbolitos. Estoy hablando del árbol de los duraznos. Quiero saber cuál es el árbol del durazno, pues voy a buscar cuál tiene duraznos. Si yo me encuentro por ahí y me dicen, mira, aquí hay un fruto y este fruto es una manzana, eso no se lo puedo aplicar al árbol del durazno. Entonces, hay cosas que nosotros, por sus efectos, no las vamos a aplicar a Dios. Más bien, vamos a negar que eso se encuentre en Dios, porque no puede venir de él. De un árbol de duraznos no pueden venir las manzanas. Entonces, también aplicamos lo que es la negación. Hay cosas que vemos y que afirmamos que están en Dios. Y hay otras cosas que negamos que están en Dios, porque sería como contrario, ¿no? Iría en contra de su naturaleza. Pongo aquí un ejemplo. Ayer una persona me preguntaba, oiga, padre, ¿qué hay con eso de los evangelios apócrifos? ¿Por qué no se aceptan por la iglesia? Entonces yo le decía, mira, hay un evangelio apócrifo que narra que cuando Jesús era niño, estaba jugando con sus amiguitos y en una de esas mató a uno de sus amigos. Pero como él es Dios, entonces le devolvió la vida. Ese acto de matar lo tenemos que negar en Dios, en Jesús. No puedo decir que Dios mató. Y entonces, por esa razón, ese evangelio apócrifo no se considera como parte de la Biblia. No porque diga cosas malas en el sentido de herejías o algo terrible, o sea, como culto, no, sino porque me está presentando una realidad que no puedo aplicarla a Dios. Me estás dando una manzana y las manzanas no van con los duraznos. También negamos. Y también nosotros vamos a encontrarnos con afirmaciones que vamos a hacer respecto de Dios, pero que se encuentran de un modo eminente y de un modo superlativo. Entonces, si yo hablo de la bondad de Dios, yo tengo que decir que Dios es el más bueno de todo y de todos los que existimos.
tengo que usar ahí mis superlativos. Cuando yo hablo de Dios, por eso no hablo de que Dios es poderoso. Digo, Dios es el todopoderoso, es el omnipotente, es el omnisapiente, el que todo lo sabe. Entonces, esa realidad que puedo afirmar de Dios, en algunos de esos casos se la aplico, pero en modo superlativo, en modo eminente, porque es precisamente cómo se encuentran en Dios, pues estas realidades. Eso es un poquito entonces lo que nosotros podemos decir. Voy a conocer a Dios de manera indirecta y voy a echar mano entonces de estos efectos. A partir de los efectos, voy a procurar llegar a lo que es entonces la causa. Dejo aquí de compartir, ya estamos en nuestros límites de los tiempos. No sé si aquí hubiese alguna pregunta, alguna duda para que podamos resolverla. Yo, padre, Muy bueno, bien. yo pregunto porque, entonces, para llegar a lo que usted dice de no aceptar cosas como Jesús mató al niño, o sea, siempre para llegar a Dios es la verdad, ¿no? De la verdad de lo absoluto que es. Pero algo que dijo, yo, por ejemplo, salgo de las clases muy emocionada de conocer y hablo con mis hijos y les digo, como usted dice, del árbol, pero uno me dijo, es que yo no puedo ver como tú ves, yo creo en él y siento en él, pero no puedo tener la misma emoción que tú me dices. ¿Eso es válido, padre? Claro, por supuesto. Usted le puede pensar, ¿no? No sé de qué edad tenga su hijo, pero pensamos que anda de El novio. más chico, 39. Entonces supongo que está casado. Yo puedo decirle, No, la emoción que él puede tener por su novia no es la misma que usted como suegra va a tener por ella. Este, van a ser experiencias diferentes. Entonces, él, hablando de si, bueno, va a tener la novia, pues obviamente va a sentir esa emoción y todo lo demás. Usted dice, chin, mi hijo, el chiquito, ya se me va a ir, me va a llegar la nuera y mira qué nuera me trajo, Ahí hablamos un poco más bien de la experiencia. Y yo creo que es esta parte la que en ese caso pues también va a contar. Ahorita estamos viendo cómo conocemos, pero ese conocimiento, si se quedara solamente en el intelecto, pues sería muy pobre, porque no lo traduzco. Tengo que vivenciar, tengo que hacer experiencia. Y entonces, en algunos momentos, bueno, pues es lo que estamos tratando de ir generando, ¿no? Cuando ustedes participan en ese tipo de diplomados, ese es el riesgo. Ya sé muchas cosas, sí, pero no las vivo, no las siento, ¿no? No las siento. Y es acá donde nosotros pues tenemos que mover no solo el intelecto, sino también el asentimiento afectivo. Esa parte afectiva pues se tiene que dejar tocar, pero pues es gracias. experiencia personal. Muy bien. Gracias. Bueno, vamos a hacer entonces nuestra oración para concluir la lección del día de hoy. Vamos a seguir con este tema, les decía yo, es larguito, entonces es todo el planteamiento que se hace para que podamos ir ya después ir aplicando a todo esto de la experiencia del Dios uno y trino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, te damos gracias por la experiencia que nos permites tener en esta tarde de ir conociendo y profundizando un poquito más acerca de nosotros y acerca de ti. Te damos gracias de manera muy especial porque nos has dado la posibilidad de conocerte y también porque te dejas conocer. Ayúdanos a no despreciar, a no dejar de lado, a no descartar esa posibilidad de buscarte, de encontrarte, de quererte, desearte. Tú que nos lo permites, ayúdanos a no desaprovechar cada ocasión que nos des en ese sentido. Que estemos siempre dispuestos y sensibles para encontrarte en nuestro lado. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Entonces, Diga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muy bien, tengan buena tarde todos, todas. Cuídense mucho.
esos aguaceros que les han caído, creo, por allá, ¿verdad? Ahora sí. Muchas gracias, Padre. Gracias, Padre. Muy bien. Gracias. Gracias, Padre. Hasta luego todas. Hasta luego. Y todos.